muchas veces solo se ve la parte empresarial como tal, fríamente, pero que son un montón de otros factores de tipo humano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con el resultado final de todo, ¿verdad? Eso está buenísimo. ¿Sí, no hay idea? Salud. Igual. Salud. Él era pariente primo de tu sobrino. Era mi sobrino primo, el papá de él era mi primo hermano. Esta sobrina segundo. Sí. El papá, Javier. ¿Pero por dónde? Porque usted por... Su abuelo de Joey era puro tío mío, hermano de mi mamá. Pero era Cohen. Javi, yo soy Javi, yo soy Cohen Javi. Mi mamá era Javi y el abuelo de Joey era José Javi. Y el hijo de mi tío, pues obviamente era mi primo hermano. Entonces, ahí viene la relación. Es porque usted es Javi también. Sí. ¿Usted qué es entonces Rosy Clayman? Su tío sobrino, también era mi prima sobrina. Ah, Ella es pura prima de Joey. La mamá de Rosy es mi prima hermana. Le voy a contar una anécdota para bien. Rosy es un encanto mujer. Ah, sí, buenas tardes. Y ella es una Helmut. Hola. Sí, Se repite mientras, sí, aquí estamos. Entonces viene la Rosy es un despiste, es un encanto, ella pero es un despiste. Yo no he encontrado una persona más despistada que la Rosy. Y un día se levanta en la mañana, mira el calendario y dice, qué bruta, hoy es el cumpleaños de mi mamá. Y no le he dicho nada. Y la mamá vive en Miami o está en Miami. Vivía. Agarra el teléfono y llama, eso es para Helmut. Llama a su mamá en Miami y le dice, mamá, feliz cumpleaños, porque además eres toda sweetie, ¿verdad? Y la quiero mucho y pásela muy feliz. Y le dice a la mamá, ay, mija, qué bueno que me llamaste porque a mí se me había olvidado que era mi cumpleaños. Ahora sí, que no sé qué. Entonces viene Rosy y llama a su hija que estaba en Miami. Y le dice a la Susanita, mija, es el cumpleaños de mi mamá. La hija de quién, de ella. De ella, Susanita. Entonces le dijo, entonces la hija llama a la abuelita, celebremos su cumpleaños, menos Pastel, todo el rollo. Ahí se los dejé en su oficina. buenísimo, Están excelentes. gracias. Y Total entonces, que llama y la Susanita se va con la abuela y celebran el cumpleaños y todo lo demás. Y en la noche Rosy oye que empiezan a tocar el timbre en su casa. Trick or treat, Halloween, trick or treat, Halloween. Dice la Rosy, qué raro. Yo no me recuerdo que el cumpleaños de mi mamá era para Halloween. Y llama a su mamá y no era su cumpleaños. Era el 30 de noviembre. No el 31 De octubre, o sea, un mes antes, toda la La celebración. Rosy, la Susanita, la mamá, y creo que no sé quién más invitar. Es feliz no cumpleaños, ¿verdad? Tipo Alicia en el país de las maravillas. Adelante, voy a reír. no, ella es así, pero es una. Rosy Yo la quiero mucho. es una mujer encantadora, es fascinante, es la mejor amiga de mi hermana. Yo por eso que la conozco tanto. Pero es despistada, igual que Helmut y yo. Cuando Rosy tenía menos de un año, yo estaba todavía, estaba en mi último año de high school en Estados Unidos, en Memphis, y Estela, su mamá, iba en el mismo avión conmigo porque ella iba para Chicago, porque el papá de Rosy estaba terminando su doctorado en medicina en Chicago. Y entonces, la Rosy tenía apenas, yo no sé si tenía 6 meses o 4 meses, y Estela, mi prima, se puso mal en el avión. Entonces, como íbamos sentados juntos, yo tuve que ir chineando a la Rosy. Yo te chiné cuando tenía 16 años. Yo te chiné cuando ibas en el avión a Chicago, todo el camino, y fuiste llorando todo el camino, pero Pero la Rosy sí es una gran mujer. Es de las personas que yo he conocido que por naturaleza son de las mejores escuchadoras. Ella de veras te escucha y de veras te pregunta. Pero ¿cómo te sentiste, Lucy? O sea, ella es increíble como para aprender de ella. Hola, Warren. Hola. Y esa destreza es difícil de adquirir.
cuesta un montón. Vale. Habla con una molestia. Alguien de, no sé si está... La Susana está ahora en España trabajando en un hospital. No sé si pueden decirlo. Sí, lo sé. Bienvenido, doctor. Bien, bien, gracias. Que viene fue a Sí, Sí, esto es súper interesante el debate de los gringos. usted podría encontrar el archivo. Sí, ¿verdad? Bien, bien Y interesante. el análisis que hizo posteriormente CNN es súper, Sí. Otra vez lo del simulador. Gente de todos lados. súper. No, no. Hoy está en un punto abierto, es que sos bienvenido a hablar con este rato. Sí, pero se supone que ya lo hiciste. Lo tenías que haber hecho. Pero lo hiciste en la ronda antes de venir hoy. No leíste el correo. Yo leí que una patoja iba a presentar. Sí, Irene. Pero después dije la primera media hora, hagan el simulador una ronda más. igual que abierto cuando querrás hacer uno, Solo te metes. solo te metes. Sí, Yo sí, me metí, hice 5 años sí, y cerré mi empresa. sí, ya sé. De veras, eso hice. Porque el primer año, no hice 3 años, el primer año gané plata. Los otros 2, toda la industria cambió y empecé a perder plata, gané mis 500 millones y me fui. Pues hiciste bien porque Estoy en Australia. Estás en Australia, ¿por qué te fuiste a Australia? Estoy en Australia. No. Australia hay más veleros. es como decía Adolfo Lara, en paz descanse. Ya en esta vida lo que hay que aprender, que es tan importante o más importante, es no cuándo entrar a una cosa, sino que cuándo salirse de una cosa. Y cómo salirse cuando no, y es que así, cómo salirse cuando uno está en la parte de arriba, ¿verdad? Hay todo un episodio de Seinfeld que se trata de eso. Que Jerry le da el consejo a George, que es como el más inadaptado, que él cuando da sus shows de stand-up comedy y de repente logra una risa inesperadamente especial, dice, mejor ya lo sigo con el resto de mi material. O sea, que aquí se está riendo en lo máximo. Adiós, eso es todo de mi parte, que se la pasen bien, ¿verdad? Y entonces George empieza a hacer eso en sus reuniones de trabajo. Está en las reuniones de trabajo y cuando logra que todo el mundo le diga, sí, ese proyecto está buenísimo. Adiós, mucho gusto, eso fue todo de mi parte, que se la pasen bien. Y se lo dice ahí. Gracias, Helmut. No, de nada, Carla. Yo voy a estar con ustedes media hora porque tengo un coloquio de rectoría, pero Carla me pidió que retomáramos, porque el tema de hoy es de Irene Flores, pero Irene va a estar a partir de la 1. Entonces, que tal vez aprovecháramos estos minutos para retomar estas preguntas que estábamos analizando en la sesión del simulador. Y solo para aclarar, Sí. Irene como que va a enriquecer un poquito esto y seguimos con las mismas preguntas. O sea, Sí. Y ahorita me van a revisar porque le grabé otra versión encima de la vez pasada y no tengo todas las preguntas, pero tengo algunas ahí, se las voy a dejar. Entonces, solo una cosita para aclarar. Cuando habla de tecnologías, sí. digamos, la cosa socrática la tomarían como una tecnología, Sí. aunque no es una tecnología. Exactamente. De hecho, él cuando empieza el libro este del Millennial Innovador, define qué es una tecnología. Él dice que para él, tecnología es simplemente una forma de hacer las cosas. Una herramienta. Sí, o sea, es cómo haces algún proceso o alguna forma de hacer las cosas, independientemente si utilizas software o ese tipo de cosas que uno asocia con la palabra tecnología. Él decía, si hay una fábrica artesanal y tiene su sistema de producción de alguna forma, esa es su tecnología. Y si después cambian y ponen a una producción en serie, también artesanal, pero producción en serie, en lugar de que cada quien haga el zapato completo, esa es otra tecnología. Sí. Entonces es forma de hacer las cosas. O sea, él vería una tecnología sería el socrático, probablemente otra tecnología sería el virtual y otra tecnología de clase magistral. El PBL, ¿no? PBL, otra tecnología, y dentro del online, él vería tal vez tecnología distinta, la que es asincrónica de la que es sincrónica. No es simplemente forma de hacer las cosas. Entonces, como quieran discutir las preguntas estas, lo que hice yo, que más o menos la vez pasada comentamos algo, era una analogía con el simulador de las baterías. O sea que en el caso del simulador de las baterías,
si ustedes ven esto, podría ser el tipo de educación tradicional que ya está bastante estructurado. Y en el caso de escuelas de negocio, incluso hay rankings donde miden los atributos. O sea, y hay una propuesta de los rankings donde dicen, bueno, el atributo se mide en base a sueldo de los alumnos cuando se gradúan, en base a número de profesores que tienen doctorado, cuántas publicaciones tienen esos doctores. Y es una propuesta, pero que la han logrado implementar bastante bien, o por lo menos convencer a mucha gente de esa forma. No sé si era vos, Víctor, o alguien me comentó lo de los rankings, de cómo surgieron. Creo que fue Tono. No, Tono decía que en algún momento estaba cayendo la inscripción en las escuelas de negocios de Estados Unidos y una estrategia de marketing fueron los rankings. O sea, como que empezar a generar esa aspiración de llegar a estar en las top 10 universidades del mundo, y que eso sí generó un incremento en el número de estudiantes. Para Entonces, todas las universidades. para todas las universidades. Interesante. Sí. Y entonces las preguntas que planteaba es, si ustedes utilizan la analogía del simulador, ese era el tema, que ustedes tienen un segmento que actualmente está cómodo con el producto que uno ofrece porque lo están pagando, pero no necesariamente es el segmento que está utilizando las tecnologías disruptivas. De hecho, ese es el tema, digamos, al segmento actual uno le pregunta y la tecnología disruptiva es muy mala. Yo les comentaba en un momento que cuando nosotros hacíamos encuestas a los alumnos de los cursos virtuales, decían son pésimos, pésimos. Y los comentarios... Antes, bueno, cuando ya los habían tomado. Sí, sí, o cuando los están tomando. Incluso llegaban los grupos a decir, no nos puede obligar a tomar este curso. Nosotros no queremos tomar cursos virtuales. La queja era así como generalizada, de no queremos un curso virtual, es muy malo. Pero por otro lado, los alumnos que solo tomaban cursos virtuales decían, es una maravilla. Entonces uno tiene dos clientes coexistiendo que uno le dice, eso es pésimo y me estás obligando a tomar algo que no quiero. Y otro grupo que dice, es un buen producto. Pero aparentemente da la impresión que un grupo solo estaba expuesto a una cosa y el otro solo a la otra. Sí, lo que nosotros hicimos fue forzar al grupo presencial a tomar al menos dos cursos. Nosotros dijimos, esto es excelente, tienen que probarlo. Cuando lo prueben les va a gustar. Lo probaron, no les gustaba. Entonces decían, es que esos dos cursos obligatorios no los queremos virtuales. Hasta la fecha, la semana pasada, hay un grupo completo con una carta firmada por todo el grupo que no querían tomar un curso que era solo virtual, que teníamos que hacerlo presencial. Entonces, tienen esos dos segmentos que valoran otros atributos y un segmento que está probando lo virtual, que es bueno. Entonces, ahí les dejo las preguntas, que era una inquietud de si tienen, por ejemplo, presencial virtual, igual con el Socrático. O sea, el Socrático, como que hay alumnos que dicen, esto es la maravilla, o sea, qué bueno que están haciendo el Socrático, y otros detestan el Socrático. O sea, si realmente lo que tenemos son dos segmentos distintos de estudiantes coexistiendo en dos productos distintos en la misma institución. Y la duda es cómo hace uno para generar esa coexistencia. Alumnos que se sientan en un salón socrático con un profesor y al día siguiente con el mismo profesor tienen una clase magistral. Y dicen, bueno, es que ayer te comportabas distinto y ahora como profesor no me contestas nada. Entonces, tal vez eran las preguntas que estaban aquí como planteadas. Si debía haber una coexistencia. Michael Strung nos ayudó a hacer ese ejercicio también, y obviamente no tenemos respuestas. Michael decía, des en cuenta que hay una coexistencia de dos productos a un mismo segmento, y él cuestionaba, nos dijo, pregúntense si realmente deberían de tener eso, o sea, si deberían de tener alumnos tomando clases normales y tomando logos, si no es mejor tener solo logos o solo magistrales. Pero eso, yo creo que es solo un poquito trial and error, ¿no? Es decir, ¿cómo determinamos aquí? Pues habría que hacer como un análisis de las opiniones de muchos alumnos a través de un año, 2 años, para saber por dónde está la balanza. Sí, sí. Y tal vez, usando cabal la analogía del simulador, digamos, el segmento principal era Power Tools. ¿Y qué segmento valoraban estos? ¿Qué atributo valoraban más? Aquí tenían ustedes al 80% de los ingresos. Era de lo de la carga. No me acuerdo si era que durara mucho. O sea, digamos, ¿cuál era la batería ideal para estos? ¿Níquel o recapacitor? Níquel. ¿Y el atributo? Era el tiempo de... El tiempo de la carga. La carga. Sí.
Y después tienen otro segmento, acá, el cual era el segmento interesante, que tal vez no era fuerte, pero que tenía potencial de crecimiento. Está el Double Taxi, el transistor, ese es el otro. Sí. Y lo acabo de volver a hacer. Sí, o sea, aquí tienen otros segmentos que probablemente valoran otros atributos. Otros atributos acá, que no es este. Sí. Y lo complicado acá es que son otros atributos que no se los puede dar esta batería. O sea, que era el ultracapacitor. Sí. Entonces, tal vez solo usando esa analogía, nosotros tenemos aquí el sistema tradicional. Y tradicional, aquí me refiero, puede ser clases magistrales, o podría ser, o sea, clases magistrales, pero físico, o sea, tal. Y tenemos atributos, que esa es una de las preguntas que quisiera dejarles en la mesa, o sea, ¿cuáles son estos atributos que creen que valora el cliente? O sea, ¿cuáles son esos atributos? Y este segmento, aquí podría verse de dos formas. Podría ser que este producto es el tradicional, presencial. De esa forma lo estamos haciendo. Y este segmento habría que ver si son ejecutivos, no sé, o sea, esa es la duda tal vez que les dejo ahí. Podría ser más en general de la marca. O sea, tenemos un segmento que es ejecutivos, que los estamos abasteciendo con este producto y que valoran ciertos atributos que parece que los tenemos ahí. Ahora la duda es si cambiamos esto, por ejemplo, en el caso de la escuela de negocios, podemos ver después. O sea, si nos movemos a emprendedores, la duda es si va a seguir siendo este o es otro. Y si este otro es el virtual, es el socrático, es. ¿Y cuáles son los atributos de este otro? Si son distintos a ese. O sea, tal vez ese es como el esquema para dejárselos ahí como inquietud. No sé si alguien quiere opinar algo ahí. No sé si se entendió esto. O sea, esta es como la forma que yo veo del dilema. O sea, planteando el dilema a nivel de universidad. Otros serían emprendedores. Emprendedores estarían en otros allá, en otro capacidad. Ah, exactamente. O sea, sí, gracias. O sea, aquí sería. Este es este. Pero a mí lo que pasó en el simulador Helmut es que al final los Power Tools ya no valoran eso. Sí, esa es otra duda. O sea, si seguimos con el segmento tradicional y migra hacia un nuevo producto, sí, o si es otro segmento. exacto. O sea, si es nuestro alumno tradicional, ¿que va a cambiar? que va a cambiar y le va a empezar a gustar eso, si se da cuenta, o si nunca le va a gustar. O sea, si es otra cosa. Sí, esa es la duda. Gracias, Aprovecharía, partiendo de aquí, Sí. porque no podemos usar la técnica de Luke Williams y hagamos un listado de todos los atributos que tenemos ahorita. Díganme todas las características de la industria de la educación. Tal vez como para poder ayudar, hace un mes más o menos Víctor nos trajo a 4 o 5 graduados de otras escuelas y ellos nos hablaron de varias cosas. Es decir, nos hablaron, por decir algo, de la red de contactos, nos hablaron del título, nos hablaron del nombre de la universidad y nos hablaron de muchas más cosas. Esas son algunas de las características que se pueden valorar o no. No sé si los alumnos nuestros lo valoran, no tengo idea, pero ese listado es el que nos propone Carla. Sí, denle. ¿Quieren pasar a la pizarra a escribir o quieren dictar? ¿No tenés datos? ¿Cuáles son las características actuales de la industria de la educación? Cuando uno piensa en un colegio, en una universidad, ¿qué cosas hay? Aprobación basada en notas. ¿Hay notas? Tecnología. Capacidad de aprendizaje. Bueno, Sí, pero capacidad pero de aprendizaje atributo, no te de la vas a- persona en sí. Correcto, pero ese es un atributo que se engarza con lo que ofrece la universidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una capacidad de aprendizaje basada en medios virtuales, por ejemplo, ¿cómo se engarza eso con los ofrecimientos que me da la universidad? Ok, ¿qué más hay? Ay, Bueno, Tal vez ese debería ser facilidades según capacidad de aprendizaje. Exactamente.
facilidades según capacidad. Eso es lo que hay. No, eso es lo que está diciendo Rafael. Mi pregunta es, Sí, ¿qué eso las es a lo que características de la Exactamente. industria de la Sí, educación por eso, actualmente? facilidades según capacidad de aprendizaje. Facilidades según capacidad. ¿Ok? Exactamente. ¿Qué más hay? Hay profesores y Hay profesores. hay textos base. No hay problema. Hola, Wayne, adelante. Yo diría que también hay lo que es la infraestructura, es decir, ¿Qué hay de infraestructura, Víctor? pues, o sea, Biblioteca. ¿cuáles son las instalaciones que tiene la academia o la universidad o todo que le hace más atractivo a una persona? Ambiente, el ambiente, el El árbol, ambiente. ¿Qué instalaciones la hay? atmósfera. ¿Qué instalaciones? Pues algo, digamos, el tipo de aulas, ¿ya? El tipo de... Pero entonces, si vamos a calificarlo así, tenemos que tener que no es solo profesores, sino que nivel de profesores, nivel de los alumnos. Sí. Nadie quiere estar rodeado tonto. ¿Verdad? A veces sí, güey. Yo me voy a ir a una mejor universidad porque ahí hay un mejor network, mejor nivel de ¿es así o no? Sí, estoy de acuerdo. Hay mejores sectores en Totalmente de acuerdo. Y hay el grado de Sí, competitividad. esa es otra forma de decirlo. La competitividad. También hay diferentes precios. Pero La pero percepción. Se paga. ¿Se paga o no? Porque la sí, universidad... pero ibas sin infraestructura y te quedaste Sí, corta. pero yo se lo No, digo. también hablando del ambiente, de la parte física de la... Pues eso, no solo es biblioteca y aulas, No hay mucho. gimnasios, instalaciones deportivas. Eso aquí no hay. Sí, pero como no estamos hablando de esta, Por eso mirar. O sea, estamos hablando de la industria Claro. de la educación, si quieren, universitaria. En Llamémosle general, ¿qué amenities. características tiene? Pues que no son por los dormitorios, las los instalaciones campus. deportivas, digamos, en las universidades americanas son tan importantes que si vos sos un buen jugador de básquet, tienes beca para estudiar. Entonces, tiene sus equipos de básquet, tiene sus equipos de fútbol, y eso, el propósito de eso es establecer relaciones entre es decir, red de contactos, ¿no? Con otros lados. Entonces, eso tiene su función pedagógica también. Aquí no se le da importancia, pero en las universidades. Hay pizarrones, ¿no? ¿Cuántos premios Nobel tenemos en la universidad? También hay los recursos digitales, como las páginas web, Recursos, etcétera. recursos técnicos, recursos... Tenemos a Wayne. Profesores ahí se refiere a faculty, ¿verdad? Porque en Estados Unidos es faculty. O sea, la idea es, lo que hace Luke Williams, que es un libro fabuloso que se llama Disruptors, pongamos todas las características actuales de la industria. No sé si falta alguna. Jerarquía. ¿Hay jerarquías? En general hay un campus, ¿o no? Eso es. Bueno, eso es lo que hablaba yo de... Sí, pero el campus también incluye, por ejemplo, dorms, ¿verdad? En algunos lugares En hay algunos lugares, puedes vos, pues, eso puede Pues ser. de afuera, sí. Exacto. Uno de lo que hablaron nuestros invitados fue colocación. La posibilidad de colocarte o recomendarte para buscar puestos de trabajo y empresas. Ok, placement. Placement, sí, placement. Tienen que tener un placement. Ahí en el campus, lo que vos ya hablaste de amenities, eso sí debe de haber. Es decir, restaurantes, lugares de comida, ese tipo de cosas. Hay también cursos, porque tenemos ahí profesores de alumnos, pero todo eso ¿Hay está en el cursos? concepto. Hay clases, No, cursos. hay exámenes, ¿o no? En general. Pero ya lo que hacer notas, ¿no? Pero aparte es nota y aparte es examen. Yo puedo poner notas sin exámenes. Cierto. Los alumnos no tienen exámenes y tienen notas. Hay reglas de conducta. Ah, hay un reglamento, unas reglas que hay que seguir. Hay cañoneras. Me encanta que haya cañoneras en la universidad. Hay marcadores. Para mucha gente también existe la capacidad de la universidad de investigación. O sea, La mayoría de las universidades en Estados Unidos tienen mucho research. Y también voy a poner publicaciones. Red inalámbrica. Algo de la oferta también son las metodologías que hay en ciertas universidades. No sé si ya lo habíamos.
ocuparías como metodología? Por ejemplo, el método socrático, el sistema de casos, y eso hace diferenciar una oferta académica. Yo lo miraba, digamos, vos venís de la Libre, ahí hay una educación que va hacia la parte espiritual. Aquí nosotros tenemos una que va hacia la parte económica. Quizás unís a Bueno, también podría ser visiones o filosofías o Valores de la nación. podría ser una oferta de valores, sí. valores, creo que generaliza todo. Generales, Hay bonitas patojas. ¿qué le ha dicho joven o no? Claro, ¿verdad? Juventud. Y patojos, dicen ellas dos. Más que viejos, ¿eh? ¿Cuántas fiestas hacen a la semana? ¿Cómo decir que vienen con ropa de alguna forma? Hay jardines. ¿Algo más? Lo que hace Doc Williams es dice, tomen toda la industria y pongan sus características. Y les voy a dar unos ejemplos más fascinantes y más fáciles. Dice que un día, matándose de la risa, empezaron a hablar de la industria calcetas. Entonces, las calcetas, si hubiéramos hecho lo mismo para calcetas, ¿qué hubiéramos puesto? ¿Cómo es la industria de calcetas? ¿Cómo se venden las calcetas? ¿En pares? Tejido. ¿Tejido? ¿Del mismo color o no? Sí, igual diseño. Distinto diseño, ¿no? Pero en el mismo par. Las dos son negras o las dos tienen el mismo. Ah, están hablando de los pares. Un par de calcetas siempre son dos iguales, ¿o no? El empaque. Podría ser, pero no necesariamente. Pero así es la industria, así es la industria. No, no, Entonces ellos vienen y dicen Igual que también ahora, podrían vender una calceta, repuestos de calceta. ¿ok? Eso fue lo que hicieron. Entonces dicen, rompamos la industria, ese es el disrupt. No la tengamos por pares. Jaja, qué ridículo. Vendámoslas por tríos. Vendámoslas de diferente color y diferente diseño. Y uno empieza a romper todos los paradigmas de la industria y tratar de pensar cómo sería si le quito todo eso, pero siguen siendo calcetas. O sea, aquí seguiría siendo aprendizaje. Entonces, crearon una empresa que se llama Little Mismatch. Y Little Mismatch vende las calcetas por tríos. Y porteros también. Y por colores diferentes, o sea, tu calceta es diferente una que la otra. No, Y han pegado, entonces buscan quién es la persona que sigue eso. Y entonces son las chicas como de 12 años, y lo pueden buscar en internet. Y les gusta. ¿sabes? Y hay Little Mismatch, hay guantes ahora, todo eso, cosas que no pegan. Entonces tratemos de hacer lo mismo aquí. Quitemos todo lo que no sea core de la educación. No sé qué, perdón. Core, core. concepto clave de lo que es educación. O sea, ¿qué no necesitaríamos? Fiestas. Bueno, pero eso Eso es sí, cosa importante. nuestra. Eso sí se necesita. Ese es el core. ¿Cómo se hace el test de contactos? Pero patrocinado por la Es el universidad. 50% de hacer. ¿Cómo pueden observar la conducta externa al aula si no es emoción? Eso es patrocinio. ¿Qué no es necesario? Díganme uno. obviamente, ánimo, ni notas, ni títulos, ni exámenes. Notas no es necesario. ¿Dónde están Títulos títulos? tampoco. Quitemos los títulos, Exámenes. quitemos los Oye, exámenes. con eso creo que quebrar, ¿no? No Quitamos, importa. Warren, mente abierta. Ahorita, cero paradigmas. ¿Qué más vamos a quitar? No necesitamos. ¿cómo se llama? ESI está haciendo algo parecido. No necesitamos alumnos, solo Está haciendo profesores. mucho ya. Yo no sé si necesitamos jerarquía. Pero no sé si me estoy lanzando No mucho. sé, quitémoslo. Eso quiere decir que en 15 años no va a existir. Ay, no. Sí que exista, pero Si hay alguien que no es jerárquico, es Bueno, campus podría no existir. podría no existir el campo. Siempre hay campus virtual, hay campus. Podrían no existir publicaciones de profesores. Y los Bueno, profesores todas esas investigando. cosas podrían no estar, pero creo que cambian mucho.
cambia. Es lo mismo que estamos haciendo con las calcetas. Cambia el segmento del Rompemos mercado todo. hacia el cual te quieres dirigir. No sé, no sé, Porque solo hay que hacer un rompamos. match, hay que hacer un match entre la oferta y la demanda. Y Rompamos cada la uno primera. tiene diferentes expectativas. Sí. Y las expectativas son muy subjetivas en muchos casos. Es lo que estamos Entonces haciendo. esa subjetividad de expectativas hace que el mercado sea dinámico, que sea un proceso bastante cambiante. Ahora, en medio de todo ese proceso hay que identificar cuál es lo que más profit de acuerdo a tus expectativas te va a generar, porque al final eso es lo que el emprendedor hace. Pero ¿queremos generar profit o queremos generar aprendizaje? Perdón, Pero ¿Cuál ahorita es? Perdón, ni te ahorita preocupes de eso no estoy porque lo que viendo estás a haciendo es futuro. destruyendo. Es solo destruyendo por completo una industria. Ahora, Lo mismo que hicieron con las calcetas. ya te volaste el campus, eso derivativamente se vuela la biblioteca, las aulas, los escritorios, Necesito una biblioteca. se fue, No necesariamente. se fue la cañonera, se fue los escritorios, Aulas, sí, escritorios. se fue los pizarrones, Yo quitaría equipos deportivos y eso también. No es se necesario. fue los pizarrones. Guarda, está ahí. Ahí, ok. Pero como sí ya no puedes tener bibliotecas virtuales también. Pero no tiene Pero que es ser en la necesario una universidad. biblioteca. No tiene que ser en la universidad. Pero es un centro informativo que puede Pero no ser. tiene que ser en la universidad. No tiene que ser. Ese es el universidad, punto. pero existe. Pero Ese puede es el punto. existir. Entonces vos puedes tener Se tu fueron los dorms. escuela, digamos, sin que tengas una biblioteca, sino que solo referís a Estás en bibliotecas de Wikipedia, otros lados. buscas en Google, buscas Wikipedia. Claro, Podemos no tener profesores. Esa es la siguiente pregunta. Podría ser. Podría ser. va volando. Dependiendo del interés del alumno en aprender. Puedes ahí a Podemos no quitar tener profesores. valores. Vos sabés hacer Eso no lo quitaría. Todo. Eso es muy difícil. todo. Bueno. Y si alguien quita algo que no se puede quitar, terminadísimo. Yo siento que no se puede quitar ni los valores ni las reglas. Pero eso es muy Yo creo que aunque la regla sea que no hay reglas, ya existe. No puedes quitar la Podemos marca. quitar a los alumnos, Mira, ya que quitamos a los vamos tener profesores, bien podemos quitar a iluminada los la alumnos. marca, lo que te va a respaldar. O sea que sí querés la marca o no Sí, necesariamente. la No, querés. claro que no. Sí. Es mejor tener Ya marca. aprendiste Marca reglas. también, sí. Ya sacó marca uno. Por lo que decía Sergio, Precios. automáticamente si eliminamos Los profesores, precios. Por eso es los que no hay eliminan. alumnos. No, se queda. automáticamente. Sin eso ya no hay nada. Puede ser Wayne una dice que los co- precios se quedan. Sí. Eventualmente no son profesores, sino que facilitadores. es un coaprendizaje. Coaprendizaje. Así es. Tipo de... Fíjense que el precio puede ser cero en los casos. Los alumnos. Es lo que están hablando aquí. Alumnos sí Sí. necesitas, si no, no hay escuela. Pero Humberto nos está diciendo algo interesante. Que automáticamente eliminas profesores, no hay alumnos. Automáticamente. Y te volvés Son partícipes, ¿no? copartícipe de tu educación y aprendizaje. Pero sigue siendo Para alumno. esos dos Esto se se unen. convertiría Exacto. en un concepto de personas aprendiendo. Así es. Correcto. Que yo creo que es el secreto mejor guardado, ¿no? Aprendices. Pero ese es el... Digamos a la edad media. Los guilds, ¿ah? Ya, voy a empezar con su claro. Personas aprendiendo, sinónimo de alumno. ¿Qué más? El término joven, yo estoy en contra de él no porque no sea joven, sino porque no es necesario. A las es O sea, aunque ustedes sean viejos, pueden estudiar. Pero en Guatemala Sí, la pero- demografía es tan pero- joven que olvidarte de los jóvenes. Pero el mercado que estás eliminando ahí es el de los jóvenes. Porque el joven que entra a la universidad, que todavía no sabe muy bien qué quiere estudiar, uno de sus criterios es si hay patojas y patojos para conectarse, o sea, sale de su pequeño mundo del colegio y quiere ampliarlo. Eso es muy importante para él, lo quiere ampliar. Si lo va a ampliar con un montón de viejos no le interesa. O sea, ese mercado se te fue. Pero, Todavía no sabemos, ahorita solo estamos disrupting the industry. Necesitamos libros de texto. De contenido. Ok, pero aquí necesitamos acceso a información. Conocimiento, exactamente, contenido o algo así. Algo que podamos Y en accesar. personas aprendiendo, diagonal enseñando. Porque Ok. no solo. uno no puede aprender sin necesidad de que alguien le enseñe. Sí. Es que
Pero no si libros Es una buena pregunta. Pero uno puede Claro, aprender tener la capacidad de enseñando a aprendizaje, otros claro, también. pues, también. Pero es necesario Podés que nos enseñarle a enseñen. otros. Dicen que aprendes como alumno. Aprendes cuando enseñas. Pero cuando más aprendes es cuando investigas. Pero ustedes ya no casi ni que nos vamos de aquí. Pero la pregunta es, ¿necesitamos a alguien que nos enseñe? O hagan vocabulario. Si yo leo un libro y Claro aprendo que de un necesitas libro, a alguien el que te libro me enseñe. enseñó. Claro. Pero no necesariamente es una Pero persona. no es Será el libro, más que no es el guíe libro el que lo te que se enseñó. enseñe. Es el Tenga que ser autor una guía. del libro. Si tú quieres aprender lógica y lees el órgano de Aristóteles, no es el libro que te enseñó Aristóteles. Muy buena razón. ¿Qué más? Me gusta. ¿Puedo quitar placement? Sí. Sí. ¿Puedo quitar cursos y Recursos clases? digitales también. Necesitamos clases como tales. Recursos Todo digitales eso, no de hace falta quitar tecnología. todo, porque becas tampoco se hace falta que se ponga, ya están las becas quitadas. Y de eso solamente, y que quitamos todo, entonces quedamos con que no hay nada, pues. No, hay personas aprendiendo, El hay contenido y precios, reglas. Hay contenido, hay reglas, Hay hay que quitar recursos valores. digitales, tecnología y red. pero es que pues, sin campus, Quitaste biblioteca, quitaste ahora el escritorio, lo que no puedo quitar tecnología, red y pero sin campus puedo quitar toda la tecnología. Porque ahí ya no se puede. Porque entonces el contenido de información, como La la pregunta, Ah, la es que eso es un pregunta medio. ahorita yo he visto a una profesora que se sale en los jardines y da clases. la pregunta ahorita es si Perdón, que tenés, no da clases, sino que precios. hace que los alumnos aprendan. fíjate lo que tenés precios, Un profesor también. reglas, personas aprendiendo, marca y valores. Ahora, ¿qué vendes? Que vende Mario. Pues, ¿qué es lo que vendes? ¿Por qué vas a cobrar? Él lo dijo, no yo. Ah, sí, pero ¿qué quiere decir eso? No sé, pero esta es la razón de nuestra existencia en la industria Ya lo de sé, las pero universidades. para una persona que quiere comprar, ¿qué le vas a ofrecer? La educación. ¿Qué es la educación en este caso? ¿Qué le Porque ofreces a le decís, no tengo profesores que le van a enseñar nada. Ya me aburrí los textos. Tampoco hay ningún lugar donde esté. No hay instalaciones donde No hay pueda instalaciones. Bueno, No ¿cómo le voy a regresar dar el campus? notas. Sí, el campus es muy lindo. No le voy a dar notas, ni le voy a dar ningún título. Ujú, ¿Ok? ujú, Entonces, pero le voy a cobrar. Pero le vas a dar Entonces, la habilidad. ¿qué le vas a vender? Conocimiento. Que él no pueda conseguir solo, metiéndose en su interesante. computadora, a investigar por donde quiera y a ir viendo, según lo que ese esté investigando, los libros que se pareciera va a ser el comprar y futuro todo. presente. No, ese es el trabajo de un autodidacta. Entonces, si vos le querés vender a un autodidacta algo en el que la mayor parte de su trabajo sea de autodidacta, ¿qué le vas a vender? Interesante. Así la diferencia en Buchanan, la diferencia entre un bien público y un club. Bienes, cuando tenemos características como la no exclusividad, pues bien difícil de excluir. Bueno, con un club sí se puede excluir, pero podemos compartir los beneficios como una externalidad. Si podemos crear algún tipo de club, la gente paga por eso. Es decir, que quieren pagar y ser parte de ese club. Y ahí tienen acceso al contenido y acceso a personas aprendiendo, es decir, acceso a la conversación Sí. con algún fin. Esta es una buena forma de encarar la cuestión porque precisamente muchos de los desarrollos tecnológicos de hoy lo que hacen es que lo ponen más difícil excluir. Sí. Porque antes la educación podría basarse muy fácilmente en la exclusión, ¿no? Porque no era muy accesible de otra forma, si no tenías contacto personal con los que sabían. Pero a medida que mucha información sea accesible gratis en el internet, se ve cada vez más difícil. Entonces, para mantener una situación, algo de club en esas circunstancias, tienes que pensar en qué otras cosas puedes tener así exclusivos en el club. Por ejemplo, Marshall Revolution University, George Mason University. ¿Vieron eso? De Tyler Cowen y Alex Tabarrok, que es una universidad en línea. Están hablando de la no rivalidad en el consumo, ¿okay?
Pero sí, y en este caso casi no exclusividad, pero sí se puede tener un club para establecer un poquito de exclusividad. La característica más importante es la no rivalidad en el uso, porque la gente puede entrar y ser parte de esa conversación. Es una posibilidad. Estoy hablando de modelo, es un modelo. Pero lo que estás vendiendo ahí es el poderse juntar a discutir. Pero eso puedes hacerlo sin tener que pagar. Puedes armar un club. ¿Con quién te vas a sentar? Con la misma gente. Ya no, lo que pasa es que ya no tenés faculty. O sea, los profesores te lo volaste. Y una razón por la que uno podría pagar es por la oportunidad de discutir con una personalidad. Sí. Eso es algo que sí pagarías. Digamos, si una manera que uno escoge, no los cursos de pregrado, porque esos funcionan más por lo de los jóvenes y los contactos, pero los cursos de posgrado, cuando uno escoge eso, una de las cosas que es muy importante para uno es quién es la faculty, quiénes son los profesores, porque uno lo que quiere es ir con fulano de tal. En la arquitectura vos querés ir con alguien que vos sabés que piensa de determinada manera y querés tener más acceso a él, a poder discutir con él. Estás hablando de acceso a una persona. Claro, entonces eso sí lo podrías vender, pero no lo podés vender si ya no tenés profesores. Pero una cosa, bueno, yo creo que cuando tachamos profesores no dijimos ya no va a estar esta gente aquí. Simplemente ya no va a ser profesor, va a ser una de las personas aprendiendo y enseñando. Simplemente sí van a tener acceso a... Es decir, es que por eso yo semántica. estaba usando la palabra semántica. faculty, que es más importante. Que es un profesor, que es un enseñador, que es un coordinador, así que es pura semántica. O sea, la gente a la que va a tener acceso va a seguir estando ahí. O sea, sí le está vendiendo uno la posibilidad de tener estas discusiones. Eso no estaba claro ahí en el momento en que tachaste profesores. Y hay una gran diferencia entre discutir con tus amigos o que con tus amigos estén uniformistas por ahí. Como alguien que, bueno, te da un título y ya es profesor. O sea, y no importa si la gente realmente quiere escucharlo o no, pero tiene su título, no sé qué. Por el otro lado hay gente que sí, bueno, quizá tiene un título o no, pero lo que tienen es algo, una fama, cierta, lo que han escrito, lo que dicen, lo que dicen. Y entonces la gente va y quiere tener acceso a esa persona no porque esté autorizado por un título ni nada, sino porque ya ganó. Pero entonces solo cambiamos la palabra. Sí, no, es decir, ¿qué es? ¿Un enseñador? O sea, ¿cuál sería la palabra que usamos? Yo quisiera terciar un poco en el tema después de lo que dijo Wayne. Wayne me trajo a la mente, además de Buchanan, a Williams, en la parte de las estructuras de gobernanza. Básicamente se trata de una estructura de gobernanza diferente al hacer un club y va a depender de la especificidad de los assets. O sea, básicamente vamos a tener activos muy específicos, que en este caso son conocimiento, que van a requerir alinearse con el tipo de transacciones que se van a dar y buscar la estructura de gobernanza apropiada. Entonces, en ese caso, habrá que identificar cuál es la especificidad que tenemos en el conocimiento que vamos a dar. Por ejemplo, hay especificidad muy clara en cuanto a administración de empresas con un enfoque austríaco, por ejemplo. Ahí hay una especificidad muy clara, contrario a un enfoque neoclásico. Por ejemplo, en derecho podríamos ser específicos en common law o en derecho romano, por ejemplo, y luego empezar a alinear esas estructuras de especificidad con las gobernanzas posibles para ver si en el mercado no existen alternativas que realmente van a estar compitiendo contra nosotros, porque al final estamos insertos en el mercado. Competencia entre clubes. Correcto, entonces, ¿qué tipo de...? Incluso un club como menciona Warren, que es lo más común en línea, por ejemplo, TEDx o Marshall Revolution, estamos hablando de algunas personas que son estrellas en las universidades, y en vez de dar clases en Stanford con 100 alumnos, dan clases en línea con 100,000 alumnos, pero hay un experto en este caso. Sí, todo el mundo quiere aprender de personas. Sí, eso es otra. Estamos hablando de personas aprendiendo, pero a veces estamos aprendiendo de un experto. Sí. Y también eso no excluía, pero no se olvidó explicar esto, las redes no excluían a personas con experiencia, expertos que puedan estar discutiendo ahí. Y sí, tal vez excluye exactamente a un profesor, porque un profesor tiene que tener ciertas capacidades para poder transmitir conocimiento.
En cambio aquí puede ser business people, puede ser cualquiera que esté platicando con estas personas y ser parte de la red. Entonces sí, evoluciona un poquito. Nosotros concebíamos como un profesor. Sí, pero lo que no querés perder de vista es cómo cobras. Porque si no puedes cobrar, si no tienes algo que vender, mejor haces otra cosa. Pero digamos, Pero no interrumpiste su correo, Irene. Bueno, De acuerdo a la Pero vamos a salirnos un poquito, Es que si pero tenés ahí los expertos. ¿se recuerdan de Ahí está el Coursera? valor que Puedes cobrar, exactamente. Si no tenés valor, no puedes hacer nada. Así es. Rafael y Humberto, pero ¿se recuerdan de Coursera? Coursera puede ser esta tecnología que ahorita están haciendo, que si ustedes se dan cuenta, ya le quitamos mucho de lo que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a permitirle a Irene que nos cuente su experiencia con MIT Sloan. Y luego seguimos con la conversación, porque entonces le agregamos un ingrediente más a nuestro menú. Y pueden servirse más café. Y podemos durar mucho más quitando y tachando y agregando. Gracias, Irene. Yo creo que todos la conocen, ¿verdad? Sí conocían a Irene. todos nos conocemos. Irene, estás en tu casa, cuando tengas hambre solo te levantas. Si los tenés que callar, los callás. Si querés que te hablen, les permitís que te hablen. Qué belleza. Bueno, primero gracias por la invitación. No pude escuchar toda la conversación, pero de lo que les escuché hablar, creo que esta experiencia que hoy les voy a contar pues tiene mucho que ver y hasta cierta forma a mí me aterrizó y me hizo vivir de cierta forma algunas como ideas, ¿verdad?, que se presentaban, que se puso de moda en la universidad por medio de un libro que todos leímos aquí en su momento que se llamaba A New Culture of Learning. Entonces yo me preguntaba mucho por esas ideas y me invitaron a participar en un curso, que esa es la experiencia que les voy a contar hoy, en el Sloan, ¿verdad?, que es la Escuela de Negocios de MIT. Me invitaron a participar en un curso experimental. Ese curso experimental lo elaboró el profesor Steven Spear, que ahorita es el director de la Escuela de Design Systems aplicado a organizaciones en MIT, y él lo que hace es trasladar toda la teoría de la complejidad del pensamiento sistémico hacia las organizaciones y la estrategia. Entonces es profesor de negocios y yo lo conocí leyendo sus libros y luego que estuve en el Sloan tomando unos cursos en el 2010 y en el 2011. ¿De dónde viene que yo fui invitada a participar? Viene de esta línea de negocios, le llamo yo, del Sloan, que es la línea de Executive Education. Esta escuela es como un adjunto del programa de maestría del Sloan y lo que tienen es especialidades para actualizar ejecutivos, top management a nivel mundial, que lo que necesitan es actualizaciones puntuales en temas concretos y que le pueden dedicar poco tiempo a esa inversión de actualización. Entonces, la modalidad es que tienen cursos de entre 3 y 5 días, donde uno aplica, ¿verdad?, el interesado aplica y pasa un proceso de selección. Y son presenciales, son muy intensivos, duran lo más, en los que más he durado son de 7 días, pero lo más, ¿verdad? Y lo que han ido desarrollando es programas por especialidad. Entonces aquí, por ejemplo, ven ustedes la especialidad de estrategia e innovación, la especialidad de tecnología de operaciones y la especialidad de management and leadership. Este fue el que yo tomé. Cada una de estas especializaciones tiene alrededor de entre 15 y 20 mini cursos de estos módulos de 3 a 5 días. La persona que los toma completos obtiene un certificado del MIT Sloan, ¿verdad?, que pues agrega siempre al currículum. Lo vamos a recordar. Evidencia, a mí me ha abierto un montón de puertas. Yo los tomé, cada curso, hablando de precios, que es un poco caro, cada uno de esos cursos cuesta si es de 3 días, que son los más pequeños, cuesta $3,000, y el de 5 a 7 días cuesta entre $7,000 y $9,000. O sea, tampoco es tan barato, no pudiera ir. Yo completé en un periodo de más o menos un año
entre el 2010 y el 2011 la certificación de Management and Leadership. Ahí fue donde conocí al profesor Spear, que yo lo había estado leyendo y había estado enseñando un poco de la teoría de él en los seminarios de aquí de la Facultad de Ciencias Económicas. A las personas que terminamos ese programa, invitaron a participar a esta nueva experiencia, a este curso experimental, que esa es la idea que les tengo. Pero les quería contar todo lo anterior porque de ahí viene la invitación, ¿verdad? ¿Qué fue de qué se trató esta nueva experiencia? Específicamente, este fue un curso que organizó el profesor Spear con un proveedor de tecnología colaborativa que se llama Avaya Live Environment. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero ellos lo que hacen son plataformas virtuales y crean avatars para colaborar e interactuar. ¿Cómo se llama? Avaya Live. Ahorita les voy a enseñar. Entonces, antes de enseñarles la plataforma y los avatars, contarles que este fue un curso que duró 3 horas, ¿verdad? Porque era experimental. El profesor Spear lo dirigía, tenía dinámicas internas. Estaba primero un lecture, una breve introducción de él, luego dinámicas de grupo, de breakout sessions donde había que tener discusión y hacer reportes, y luego presentaciones al resto de la clase. Los alumnos que fueron elegidos a participar eran gente de alumni del programa de maestrías, gente que había terminado algún track de estos certificados y profesores. Entonces, ¿en qué consistió? En una plataforma virtual, que es la que ustedes ven acá, donde básicamente cada uno de los asistentes tiene un avatar. Qué feo se ve. No se ve así en mi compu. Sí, entonces esta soy yo. Verá, no sé si apago la luz. Sí, apagala. Sí. No, acá le van a ver las plantas. Eso va a decir, ¿Por qué la demás? Antes era Helmut. Entonces acá lo que pasaba, este es el aula, ¿verdad? Ustedes ven esta aula, ese era el aula del curso, esa es la plataforma. El avatar, cada uno de los asistentes teníamos un avatar. Esta era yo, aquí aparecía si estoy hablando o no. El avatar se mueve, uno lo manipula y todos estaban representados adentro del aula por medio de avatars. Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a ingresar al aula, ¿verdad? Ustedes ven que dice el MIT Flow Management, tal. El creador de esta plataforma es Avaya Live, que ya está su logo. Entonces, pues es un aula bastante... El edificio es de Frank Gehry. Ajá. Ah, sí. Ese es el nuevo edificio que está ahí en el MIT. Entonces, la clase se desarrolló acá. Todos los alumnos, digamos, estábamos parados aquí en el medio del aula. ¿Vos mirabas los otros avatares? Sí, ahora les voy a contar. Todos mirábamos los otros avatares. El avatar se mueve y tiene algunas como features. Entonces, por ejemplo, saluda o verá, llama la atención. Hace como que se está hablando. ¿Y se puede voltear? Aplaude. Se puede voltear. No, solo se voltea al principio. Solo está viéndolo a uno de frente, de cara, al principio, cuando uno entra, pero ya lo tenía cargado. Hace como un yes. Hace como que si está hablando, tiene varios gestos. Saluda. Regaña. No estoy ahora seguro con su voz. Sí. Ahora, digamos, ¿qué tenía esta plataforma? Aquí a la izquierda, a la derecha de ustedes, aparece dónde está uno en el aula. Ahorita estoy en el hall. Hay micrófonos instalados donde uno podía acercarse para que toda la gente lo oyera, si uno quería hablar a todo el público. Mientras uno está parado en el medio del aula, la voz es, todos los que están en el salón la pueden escuchar. Pero si uno entra, por ejemplo, a los breakout rooms, que era donde se hacían las dinámicas, usted tenga ahí el aviso, ¿verdad? La voz ya no la podía oír el resto, sino solo las personas que estaban ahí. Uno acá, cuando estaba activo, ahorita ya no está activa la sesión, pero cuando estaba activa, uno podía abrir acá y ahí tenía su notebook, su
su notepad y entonces ahí anotábamos, tomábamos notas de la discusión, hacíamos gráficos y todos los que estaban en la discusión lo podían ver. ¿Qué más? Ya tengo, este curso fue en agosto, así que ya me estoy volviendo un poco lenta para manejar. El profesor es el que controla la clase y él era el único que podía subir a la tarima. Voy a intentar subir y me dice que ya tengo access denied, ¿verdad? Porque la persona que está en la tarima es la que manipula el volumen, da la palabra, le dice a quién hablar, etc. Entonces, y la que se sube ahí y habla es escuchada en todo el salón, ¿verdad? Uno si está abajo no siempre todos lo van a escuchar. Si está uno lejos, se escucha lejos, y si está uno cerca, se escucha más cerca. Uno podía darle clic aquí y recorrer los slides del profesor mientras él estaba hablando para verlos más cerca y no verlos necesariamente con visión de avatar. Podía escoger diferentes opciones de view de mi avatar. Por ejemplo, ahí estoy viendo, uno le está viendo la espalda al avatar, lo cual le da a uno una mejor visión para moverse alrededor del cuarto, pero también puede uno convertirse ponerse adelante en los ojos del avatar y ya está uno enfrente, digamos, ¿verdad? Pero a mí me cuesta más así. Ya te caché, ok. ¿Verdad? ¿Qué te gusta ver? Pero solo me puedo ver el pelo, ¿verdad? Cosa que no tengo así el pelo. Le puedes cambiar de color. Sí, digamos, aquí tiene todo lo que el avatar puede hacer, ¿verdad? Tiene todos estos gestos, puede saludar, puede subir la mano, puede aplaudir. Outfit, tiene 2 versiones de outfit, pero ese no me gustó. No, Sí, está muy feo, sí. no hay minifalda. Sí. No hay minifalda. La voz, puedo hacer un whisper, puedo hablar normal, puedo gritar, etc. Esta, como fue una sesión experimental, muchas de las features estos los manejaban los mismos de Avaya Live, que eran los que habían creado esta plataforma, estaban participando en el curso, asesorando a todos los alumnos que estábamos ahí. Había gente de todas partes del mundo, éramos 50 personas tomando ese Y curso. 50 avatars. 50 avatars, más los que estaban de Slow, más los que estaban de Avaya Live, era un genio. Entonces, caminar y manipular el avatar en medio de toda esa gente era toda una experiencia. Realmente, la primera parte del objetivo real de la clase era experimentar la tecnología y colaborar, tener los breakout sessions para tener las discusiones y ver cómo eso funcionaba para luego ir a presentar. Les quiero enseñar algo. Pero miren, corregime. Digamos, entraron los 50. Sí. Y probablemente si era una clase magistral, el profesor la daba y ustedes estaban ahí oyendo y podían ver sus diapositivas. Sí. Luego les planteaba un problema, los dividían en grupos, se iban a los saloncitos Sí. y ustedes trabajaban en los salones. Exacto. Luego regresan y presentan, como que estuvieras Como si en un estuviéramos en workshop. una clase. Sí, en una clase normal, ¿verdad? Íbamos a trabajar a los salones, regresábamos, él seguía dando su explicación, porque así estaba diseñada la clase, luego había que continuar con el trabajo inicial, otra vez en breakout sessions, luego salir y ahí ya armar una presentación, pasar al podio y presentar, ¿verdad?, los resultados finales del trabajo de la clase. Les quiero enseñar ahora fotos, porque no tengo como no se queda uno con un video de lo que fue la sesión, pero sí tengo algunas fotos de cómo se veía ese día. Entonces, por ejemplo, aquí están todos los avatars, yo estoy hasta acá. Este es el compañero de mi grupo, que a él le tocó pasar a presentar porque lo sorteamos. Entonces, la persona que pasaba a presentar, el que estaba ahí de la Avaya Live, activaba la función para que él pudiera subir, porque el único que podía subir es el profesor, que es Steven Spear, que está ahí arriba. Estas fueron nuestras notas de resumen, ¿verdad? Que las publicamos acá y cuando uno le daba doble clic, uno las podía sacar hacia adelante de su pantalla para poderlo ver mejor, y esto lo podían hacer las 50 personas que están ahí participando. Si ustedes ven, todos los avatars están viendo hacia adelante, y eso fue porque al principio costó un poco entender al avatar y manipularlo en medio de tanta gente, pero una vez uno le agarraba el rollo, ¿verdad?, de cómo era y todos los features y todos los botones, era impresionante, pero yo me sentía
que era yo la que estaba ahí. O sea, yo ya no sentía que yo estaba manipulando un avatar, sino yo ya me sentía yo, el avatar. Y uno se mueve así, uno camina, o sea, yo quería hablarle a Wayne y no le quería hablar a Warren y me iba a Wayne y le hablaba y lo traía para un lugar, etc. O sea, es bien personal, uno se desprende de eso. ¿Viste bien, Warren? Sí. Warren, ¿viste el mensaje? Clarísimo. A Warren hay que preguntarle, por supuesto. Aquí está otra, aquí está el profesor dando la clase, que ahí estaban sus slides. Digamos, él mientras hablaba, pues estuvo bastante tiempo ahí parado, ¿verdad? Y ese tiempo, como fue la parte inicial del curso, estuvimos todos los demás, en lugar de ponerle mucha atención a él, manipulando el avatar, ¿verdad? Moviendo el muñequito, poniéndole diferentes niveles de sonido, etc. Y uno podía sacar todas sus presentaciones. Ay, qué bueno. Aquí estamos al final de la clase. Nos quedamos más o menos unos 10 porque este es el director del Executive Education, este es el profesor. Veniste con el mismo... Y esa sos tú, la que está ahí. Ya te pusiste hermosa, Irene. Sí. Y el profesor en la vida real es así. Se puso todo. Se puso así todo. ¿Y vos escogiste tu avatar o te lo pusieron? No, me lo pusieron. Ah. Me lo pusieron así. Wow. Al final nos quedamos todos platicando de qué había sido la experiencia, pero ustedes ven, parece realmente una conversación de... uno no sentía que eran muñecos, que eran avatars, sino que uno sentía que era uno mismo. Entonces ahí estamos al final comentando todos. Y ahí oís lo de los demás en más quedito y oís mejor a Y en la que te medida que te cerca. acercas, los oyes más. Ay, qué bien. Sí, si te metes a un breakout room, ya no oyes a nadie. Si estás en el micrófono, todo el salón te oye. Fue la verdad fue impresionante. A mí me sorprendió que yo, que soy bastante incrédula de todas estas nuevas, de cómo la tecnología, digamos, realmente puede cambiar una experiencia de aprendizaje, me cambió la forma de entender. Sí, uno se siente personalmente attached a su avatar. Al final yo ya no quería salir, o sea, ya no, yo no quiero, ¿verdad? Y ahora cada vez que me meto no hay nadie, es raro, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo duró, Irene? Duró el curso 3 horas, pero más la preparación y después todo el chat que hicimos al final, estuvimos como unas 4 horas. Irene, y en cuanto a lecciones en cuanto a aprendizaje de la materia o de lo que estaban investigando, ¿cómo lo calificas comparado con el método tradicional? Ok, yo había estado en cursos presenciales con él, con este mismo profesor, y te puedo decir que en cuanto a la calidad, vamos a ver, hay varias cosas que calificar. El delivery del profesor para engage al alumno en el tema, excelente, ¿verdad? Igual, no había diferencia entre estar ahí y verlo a él presente. Sí, porque físicamente es muy gordo y aquí se ve. Pero aparte de eso, este profesor tiene como mucho carisma, entonces ese mismo carisma lo transmite y le movía las manitas a la rata y se le acerca, ¿verdad? Muy entretenido. Y sí, uno muy pendiente de lo que estaba diciendo. Una limitante es que al hacer esto uno tiene que encontrar un espacio adecuado para hacerlo. No puede ser en tu oficina porque te interrumpen 40 minutos. En tu casa porque tu mamá, mi hija, mira. O sea, Haznos sí, favor. yo empecé así, empecé en mi oficina y luego salí corriendo a media clase con la compu a buscar una sala donde nadie supiera que yo estaba ahí, eché llave y así, porque si no todo el mundo interrumpe. Y cuando hay bulla en el ambiente donde están las personas que están participando y tú no le tienes mute a tu avatar, se oye, se mete el ruido en la clase, ¿no? Entonces, para eso estaban ahí los de Avala que te decían, por favor, ponle mute porque tienes mucho ruido atrás, ¿no? Aprendizajes. Sí. Pero una pregunta de tipo general. Hay dos aspectos, el aspecto cognitivo y el aspecto emocional. Por lo que entiendo, el aspecto emocional te sentías muy bien de tener este tipo de interacción. En la parte cognitiva, puramente racional, ¿cómo identificas ese tipo de interacción emotiva, cognitiva, que te logró llegar a entender un tema o a explicarlo o te amplió el espacio de conocimiento? ¿Cómo lo...? Sí, ahora iba a eso. Desde el tipo de, digamos, una experiencia de aprendizaje,
intelectual, cognitivo, sí tiene sus diferencias con tenerlo presencial, pero en este caso creo que por cuestiones de diseño el mismo curso estaba preparado para abordar un tipo de conocimiento bastante práctico, que sí se logró, o sea, en términos del objetivo sí se logró. Lo que teníamos que hacer era identificar las brechas generacionales en los dispositivos electrónicos e identificar qué se había, the job to be done y el job que no había sido satisfecho por cada uno de esos dispositivos electrónicos en su generación, y luego amarrarlos con el tema de la ventaja competitiva de las organizaciones y la innovación. Eso se logró, pero no fue tampoco muy profundo, ¿verdad? Porque el objetivo del curso, de este curso, era también vivir la experiencia colaborativa. Pero igual entonces no podía tener, digamos, creo que por ser una primera ocasión no le podían poner objetivos de aprendizaje muy profundos, ¿verdad? Creo que lo van a seguir desarrollando y habrá que encontrar una forma en la que la persona supere esa parte de emoción que genera, estar usando el avatar y estar metida en esa realidad virtual que de verdad es diferente, y pasar ya, ok, estoy en una clase, ¿verdad? Tengo que ganarme en un curso de 5 horas yo dudo que aunque sea presencial logre la profundidad necesaria. O sea, yo creo que también el tiempo es otro aspecto, no tanto la metodología o la tecnología lo que haya limitado la profundidad del aprendizaje, sino más el tiempo, porque estoy pensando incluso en 3 o 4 horas también tienes tus distracciones, también tienes tus límites y está difícil profundizar. Creo que es cuestión de cómo la persona se va habituando a estas herramientas. Esta fue la primera vez que para todos, incluso los profesores, los que habían diseñado la plataforma, todos, esta era la primera vez en que se iba a utilizar. Entonces no diseñaron un curso intelectualmente profundo ni con trabajos muy retadores, ¿verdad? O sea, identificar las ventajas y las fortalezas, las debilidades y las fortalezas de un producto electrónico no es algo para lo que necesitas como concentrarte mucho, ¿verdad? Pero creo que es por el mismo diseño del objetivo del curso, que lo que quería era probar esta herramienta. Por lo que veo, la experiencia realmente es que cada vez esta virtualización nos aproxima más a un escenario del aula. Cada vez las figuras ahora de avatar ya no es solo estar presente en una ventanita que están indicando los demás, sino que esto lo que nos lleva es como estar caminando en medio de él. Eso es a lo que te lleva es a que es uno. Te teletransporta, sí. Ya no porque es la antes, ventanita. Sergio, cuando da clase virtual, pues hay una ventanita ahí cuando alguien habla, y es una cosa bastante impersonal. Sí. Aquí, literalmente, como que lo estuvieran llevando a uno y lo Es una están poniendo en telepresencia. medio, ¿eh? Mucho Esa más. es el... Sí, te ubican ahí y digamos personalmente uno sí no sé cómo decirlo, uno se transporta. Ahora, yo creo que para hacer una primera experiencia diseñaron un curso bastante soft en términos de conocimiento. No sé en términos de tiempo, cuánto tiempo requiera el estar ahí para de verdad poder desarrollar una clase un poco más profunda. Perdón, en términos de relaciones, de grupos, de networking, ¿cómo lo ves comparado con el método tradicional? Es muy buena pregunta porque precisamente esta persona con la que yo me quedé platicando es un chileno que está en una consultoría algo similar a lo que yo estoy, y en la conversación al final de la clase estábamos hablando de muchos, ¿verdad? La conversación nos llevó a eso, y sí, digamos, ahora nos mantenemos en contacto por correo y etcétera. Lo que sucede de forma presencial con el networking, yo lo siento un poco más, sinceramente, más abierto, esta forma de hacer networking. ¿Por qué? Porque yo creo que la persona humana, o hay algunos que son más tímidos que otros, y entonces al usar un muñequito es más fácil acercarse
a alguien directamente, hacer un approach así, sin necesidad de pasar un poco la pena de, ay, me da pena molestar a ese señor cuando uno lo tiene enfrente, ¿verdad? Y entonces mucha gente, eso fue mucho más ágil, ¿verdad? Como que sí te ponen un velo de no sé cómo decirlo. Y más directo, te hace ser mucho más sí, directo. te hace ser mucho más directo. Un velo que te facilita la interacción. Sí, te quita un poco el tema ese de que estás en una sala completa de extraños cuando uno llega a uno de estos cursos allá, que a veces te pueden intimidar, ¿verdad? Porque no conoces a nadie y resulta que hay una persona que a duras penas habla inglés y es asiático y de este otro lado tenés a alguien que es, no sé, de este tamaño enorme, ¿verdad? Entonces la interacción, híjole, así solo me da, le voy a hablar al que más familiar se me hace, con esto no. No, es que disminuye las barreras de comunicación e interacción en el grupo. Te acercas así a hablarle a cualquier persona y cuando sientes ya estás interactuando, o sea, te pone un velo como de vergüenza que te lo quita. Sí, eso es bastante. Y ahora ya, perdón, ahora ya que estuviste interactuando con él, te mandó una foto, a ver si es así o no. No, porque estaba mandando nada. Porque todavía no sabes qué No sabes si es el chilito o el chileno. Es el chilito con acento chileno. Incluso algo que fue muy chistoso fue que todos al principio estaban así como, el comentario era, vean mi avatar, ¿verdad? Yo no soy nada como mi avatar, pero como, miren a la chava, ¿verdad? O sea, yo no soy así, entonces... luego les quería mostrar un posting que hicieron en Facebook, pero que me llamó la atención cuando publicaron la foto. La foto de la clase. Sí, publicaron el anuncio del curso en la foto y vean ustedes el comentario de este señor Connor Cusack. Ay, yo no leo, me las de que leer. Lo que dice es que por favor lo tomen en cuenta para una próxima experiencia porque él actualmente está escribiendo una novela que se relaciona con la aplicación y la integración de ambientes virtuales en la educación. Entonces yo creo que todo mi punto aquí es que fue una experiencia que a mí me quitó muchas barreras, ¿verdad? A veces uno habla de la tecnología y de la innovación en la educación y yo no mucho, creo que estaba bastante cerrada, ¿verdad? Ante todos estos cambios que a veces tienden como a volver un poco superficial o soft, digamos, ¿verdad? La enseñanza. Yo no sé si esto, digamos que sea la respuesta, pero creo que ya hay alguien que lo está haciendo, ¿verdad? MIT está desarrollando estos cursos, van a seguirlo probando, es parte de su estrategia, esta es otra línea de negocio, ¿verdad? Pero que creo que pone retos a la pregunta de cuando uno piensa en esas innovaciones en la educación, uno tiende a pensar, o por lo menos yo tiendo a pensar que es algo como ideal, que todavía no está sucediendo, pero ya está sucediendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay dos reflexiones que a mí me quedan importantes de esto. La primera es, cambia mucho la comprensión del modelo de negocio a que puede evolucionar la educación. Y los cambios más importantes que yo le veo es que, por ejemplo, la localidad, el espacio físico, un campus, puede dejar de ser una barrera de entrada, digamos, ¿verdad? Porque este ambiente pues diseña un espacio físico muy agradable, muy bonito, muy confortable y no es una inversión realmente física. Miren, si entiendo bien, como esta es una plataforma, así como puede ser fácil para ustedes volverse los alumnos, digamos, ha de ser muy similar ser el profesor. O sea, cualquier profesor solo sube sus PowerPoints por aquí, me imagino pues, o sea, porque no hay nada. Sí, o sea, por lo que yo pude hablar con el profesor al final del curso, él estaba encantado con la experiencia, pero todos los espacios donde tú ves en blanco, que es para proyectar material, es muy fácil usar, solo es hacer doble clic. O sea, no hay mucha ciencia. Subes doble clic, te dice, ¿quieres subir algo? Sí, Yo quería tal vez hacer un par
Aragón, Rafa tiene ya una experiencia de haber recibido su doctorado en ambiente virtual. Todo, excepto quizás el hablar directamente con otra persona, se puede hacer a través de las aulas virtuales que hay en el mercado. Al principio, cuando empecé a oír, yo sentí cierto como rechazo al decir, bueno, ¿para qué tengo que meterme realmente a imitar un ambiente que aquí decimos que no, de repente no es necesario, o dijimos que para no es necesario, para vivirlo? Me llama mucho la atención esa posibilidad de concentrarte y ubicarte. Si ayuda para eso, es genial. No sé, o sea, esto estaba a punto de llegar y por eso me puse a buscar. Aquí hay una foto muy sexy. La película se llama Acoso, Disclosure. No sé si ustedes se recuerdan de ella, muy buena película, por cierto. ¿No? La película es con Michael Douglas y Demi Moore. Y ella es la jefa de él. Pero hay un momento en el cual él anda buscando precisamente un avatar porque ella había borrado muchos archivos y le va a acusar a él de algo. Y se mete a un ambiente en el cual él se pone una especie de casco, o no sé si solo anteojos o algo, pero ella interactúa ya moviéndose directamente con sus brazos y todo en ese ambiente. Eso está muy cerca ya de llegar a hacer eso. Creo que con una versión de ¿cómo se llama? El Nintendo Wii, podría llegar a hacer esto mucho más dinámico y mucho más interesante. Pero ojo, porque lo que más me llama la atención es eso que dijiste de la posibilidad de que te lleve esa experiencia de moverte como avatar a estar realmente dentro y concentrado en el curso. No sé, eso sería como muy importante. ¿Está tu club, güey? Sí, bueno. Bueno, sí. Por eso también, si uno empata lo que teníamos acá con esto, ahí hay red y esto facilita la comunicación entre redes y podrían estar los expertos ahí metidos en aula y uno podría platicar con todos los expertos ahí. Podría haber un match interesante ahí. Interesante también pensar por qué tuvieron que recrear una aula. Sí, eso también pensé. Teniendo todas las posibilidades de que tienen ahora, por ejemplo, es como un poco como restringido, no restrictivo, porque podría, por ejemplo, estar en la academia, o la academia de Platón, o en, qué sé yo, en unas cavernas debajo de la tierra, o, por ejemplo, podrías estar navegando, ¿cómo se dice? Nadando por el océano, buceando y para una clase de biología marítima, encontrando las peces, todo eso. Incluso adaptarlo al tema del curso, ¿no? Sí, tal cual, eso. Estar en una empresa tal y que Sí, vas a estudiar. o en la bolsa vendiendo acciones y todo eso. También me me parece curioso que hubiera un podio y que solo el profesor se puede subir al podio. Como, o sea, ahí tenés todo un nuevo recurso para volver a la educación tradicional. O sea, hay un profesor yo creo que no hay que hacer tanta crítica, perdón. Esta es su primera vez que están probando un avatar para la gente. O sea, esto si funciona, se va exponencialmente, como dices. Yo vi en Harvard unos también de niños, digamos, que se metían o algo así para estudiar biología y no sé qué más. Pero esto es solo su primera prueba tecnológica, pues se va para quiero arriba. solamente reforzar lo que dice Carla. Esto es básicamente una tendencia más de la tecnología, en la cual, de acuerdo a lo que he visto, esa vaya haciendo una alianza con Red Vision, que tenía ciertas herramientas tecnológicas y que logra llevar al ambiente académico este tipo de situaciones. Como mencionaban allá, puede ser que después sean, por ejemplo, Wine o algún otro tipo de herramientas que vayan haciendo una interacción virtual, pero el concepto general detrás de todo es que no existe la necesidad de la transportación física de las personas y la imaginación a través de las herramientas potencian la capacidad de aprendizaje. Entonces, el fondo, el sustrato es cómo utilizar eficientemente la tecnología para el propósito que tenemos de difundir la educación, el conocimiento, etc. Sí. Entonces, hacer ese empate y buscarlo con las herramientas adecuadas, que algunas serán power tools, como estábamos viendo, pero otras no serán power tools, serán otro tipo de herramientas. Sí, entonces, ahí es donde empezamos a hacer el empate para buscar las tecnologías disruptivas que nos permitan realmente encontrar esa mezcla
que nos permita diferenciarnos y ponernos en el mercado. Otra forma de hacer algo parecido también lo está desarrollando un profesor en Japón, un profesor de robótica, que construyó un avatar así, pero de física, del robot, que se parece realmente, así que tiene hasta los mismos rasgos. Y así que él, cuando quiere dar una clase hoy, se queda en su casa y manda el robot a la clase. A él sí lo puede patear. Yo creo que de haberlo experimentado porque yo estuve presencialmente y después haberlo experimentado vía esta avatar. Creo que la dinámica, por tu pregunta, la dinámica de tener un profesor como el que dirige esa dinámica siempre es necesaria, porque en este ambiente hay un diseño de un curso, hay un objetivo de aprendizaje y el profesor es el que conoce esa dinámica y es el que te va a facilitar y te va a llevar ahí. Creo que todos los alumnos por sí solos, digamos de su propia iniciativa, nos hubiéramos quedado trasteando el muñequito y haciendo otras cosas y no hubiéramos nunca pasado por los otros objetivos como cognitivos que estaban planteados para el curso. Entonces siempre es necesario, yo por lo menos creo que siempre es necesario esa figura, llámele profesor, facilitador, orientador, no sé, pero siempre es necesario que exista. El otro tema que no les he contado es que el curso, este curso tuvo un costo de $50. En lugar de los 3.000. Bueno, $1.000. Porque Ese te deberían haber pagado porque estaban haciendo un experimento. Sí. Estaban usando para eso. Pero masificar esto, el profesor está físicamente, digamos, en avatar en el aula. Porque lo interesante sería masificar esto a tener 300.000 al mismo tiempo, que es lo que está logrando crear una inteligencia artificial. Una de las alianzas estratégicas de la escuela es con FIU, Florida International University. El martes creo que fue que estuvieron acá. Nos presentaban una clase que estaba dictando un profesor en FIU y a la cual el grupo que está inscrito en ese curso virtual tiene acceso. O sea, si ustedes quieren, pueden ver la clase. Si ustedes quieren, pueden ver la grabación. Si no, con el material escrito, con los videos, con todo lo que tiene el sitio de ellos para el curso, ustedes van a aprender. Yo creo que, digamos, esas posibilidades se pueden hacer a pesar de que uno no atienda directamente. En este caso, siento yo que es más o menos como va toda la tecnología actualmente, o sea, a llevarte a compartir una experiencia en forma masiva. Y quizás en algún momento va a volverse más participativo. Yo creo que sí, esa es la tendencia un poco esa es la estrategia de MIT Sloan con este programa Executive Education y estas iniciativas, ¿verdad? Es como sacar todo ese conocimiento que generan sus profesores y llevarlo a empresas y a managers que lo están necesitando y que pueden tener una dosis un poco rápida de cierta información y aplicarla. Eso es como yo sí lo veo como un objetivo de ellos, hacerlo masificar. Yo no sé cómo esto va a evolucionar. Lo que sí te puedo decir es que yo he tomado maestrías y cursos virtuales de un montón de formas, pero este en particular me rompió esa barrera de decir, yo me sentía personalmente vinculada ahí adentro, ¿no? Y perdí la noción de cuando eso me sucedió. Al principio sí podía identificar que esto está complicado, ¿verdad? Porque uno está en su computadora, en el teclado, manipulando su avatar, pero una vez uno se acostumbra, se me olvidó esa barrera y yo me sentía esa muñeca. Y será aún más fácil que usemos, que sea un controlador de Xbox o de PlayStation, porque te permite más facilidad, ¿verdad? Claro, Teclas. sí, por eso a veces ahora, por ejemplo, en el ejército estadounidense utiliza esos controladores para controlar los drones y todo eso, porque en vez de construir un nuevo interfaz, es mejor usar una interfaz que ya mucha gente sabe usar y que ya se ha comprobado que sirve muy bien por el mercado, ¿no? Entonces, pero sí, hay así que hay un montón de posibilidades, ¿no? Que además es mucho más barata. Sí, además por la economía de Sí.
y que yo creo que es cuestión de que uno se acostumbre para que, digamos, a uno le sea muy fácil utilizar el avatar y manipularlo, para que pase uno esa barrera y empiece realmente a involucrarse en el curso y llegar a tener aprendizaje. No sé cuánto tiempo requiere eso, no lo sé. Dentro de poco van a haber avatars Wii, que no es como la compu, sino que te pones algo en las manos y ya. Wow, gracias, Irene. Quizás el punto clave entonces es que como profesores, voy a hablar para que siempre comemos mientras hablamos. No. Como profesores, esto lo que logra es un mayor acercamiento con los alumnos, a pesar de que estamos en un ambiente virtual. Eso no se tiene en la plataforma que tenemos actualmente de las clases virtuales, esa ventanita donde eso esto sí rompe con eso, y cuando cada quien regresa a su país se puede seguir teniendo esa cercanía con el profesor, a pesar de que uno está en China y el otro está en Hong Kong y el otro está en Japón. Y nunca saliste de tu país, sí. ¿verdad? Que realmente nunca, pero estuviste ahí en el aula de MIT, en Boston, pero nunca saliste de tu país. Entonces la otra cosa aquí es que nosotros tenemos que tener esto elemental que hacer. No, definitivamente, o sea, si esto existe. Pero a mí me gustó más los ambientes. Sí, es un producto comercial. Sí, en piscinas. Sí. Me gustaron más los ambientes, un ambiente socrático, un ambiente de anfiteatro, así. Si ahí usaron ese edificio que está en MIT, me imagino que se podrá usar algo que sí, porque están bien, lo están haciendo por imagen, ¿sí o no? Y usamos el avatar de Borgen. Claro. No, sí, porque eso también me gustan mucho los juegos de video, y el año pasado estaba jugando uno que se llama Assassin's Creed. Y además que pasó se basaba también, fíjate. en Roma, así en la Edad Media, y habían reconstruido el Coliseo de una forma tan exacta. O sea que pensé, si yo fuera profesor de arqueología, por ejemplo, o de historia clásica, yo podría usar precisamente ese mismo juego sin alterarlo y mostrar a los alumnos cómo vamos por hacerlos un tour guiado virtual ahí en la clase, y perfecto. Así que con eso, tanto como muchas otras cosas podrías hacer, y son infinitas posibilidades. A mí me impresiona cuando empezamos hoy viendo lo de esto y quitando todo esto, cómo nos cuesta ver lo que me encantó, y gracias Irene por decirlo, que uno no cree que esto va a cambiar. Y al paso que vamos, cada día vemos cosas completamente diferentes. La próxima les traigo lo de los logos, pero MPC, es cierto, si hay campus, pero no hay notas, no hay cursos, en teoría no hay profesores, no hay gran jerarquía. Sí, hay mucho pizarrón. Y los chicos están desarrollando su propio contenido, su propio currículum. Yo no lo puedo creer. Yo llevo a ver los avances que tienen todos los días, y son ellos. Y lo que sí, las lecturas sí están como impuestas ahorita, pero es otro mundo. No hay calificaciones, no hay exámenes, están aprendiendo griego. O sea, es como, uno de los almuerzos va a ser allá, dentro de poco, con los chicos, para que les cuenten. Pero sí, gracias, porque sí, siento que si no empezamos a romper paradigmas, un día de estos vamos a dar media vuelta y todo el mundo está inscrito en un curso tipo este. Y una pregunta, tú mencionabas que alguien aquí había hecho una maestría así virtual. No, doctorado. Yo diría eso. Rafa. Pero así como con avatar. No, con nuestro con el sistema que se sistema. va a cambiar la entrada. Sistema Webex, ya, ¿no? Porque la pregunta era, porque a mí me sucedió y todavía, y les he preguntado a los de MIT, pero no, creo que esa nunca me lo van a plantear, pero en el fondo mi pregunta es que una vez uno se vincula con ese avatar,
a mí me dio un poco de miedo, voy a decir así, un poco de miedo sentirme que ese avatar se había apropiado de mi personalidad. Raro, es una cosa súper rara. Es que Yo esa- al final del curso que me di Second cuenta, Life, Es que esa es la yo parte, dije, esa es la parte emotiva precisamente que conversaba. La parte esa emotiva con la cognitiva que logra esa telepresencia amarrada. Y entonces te da una visión nueva del universo y de tu interacción con los seres que están alrededor. Pero el Sí, miedo, eso eso me llamó la atención, ¿cómo, en qué consistía el miedo? en que A perder. tú estás acostumbrada a tu identidad, estás sometida a tu cuerpo. A tu personalidad también. La parte emotiva. Tenés otro cuerpo. Ahí cuando me di cuenta y terminó el curso que apagaron todo, o sea, desconectaron. Ya no existe. Yo sentí un Pero por otro lado puede ser muy valioso para tu experiencia propia de vida, porque en algún momento esa transición se va a dar. Para todos. Y entonces cuando lo llevas a ese extremo, ves la vida desde otro ángulo. Una persona que ha realizado estas preguntas quizás mejor que nadie en el mundo es una profesora, creo que está en MIT, ella también se llama Sherry Turkle. ¿Sherry? Sherry Turkle, T-U-R-K-L-E. Y ella es profesora desde, no sé, tiene una antropóloga, creo que por formación, pero trabaja en toda la cuestión de nuestra relación afectiva con la tecnología, las cuestiones de identidad exactas, como justo lo planteaste tú, y lo piensa así desde una forma muy interesante, y creo que para tú, digamos, ella, por ejemplo, justo habla, uno de sus libros se titula justo The Second Self, que justo habla de los avatars y cómo ponen en tela de juicio nuestro sentido tradicional de identidad, pero como eso también puede ser muy libre, nos ayuda, nos cuestiona. Es a veces difícil, pero también da lugar a nuevas experiencias, y creo que todas esas cuestiones lo vamos a estar pensando cada vez más. Aunque no lleguemos precisamente a eso. Lo que te puede ayudar es, primero, pensarte un poco niña, ¿ok? Pensarte un poco Niña. Niña. Y jugar un poquito los juegos que juegan los niños ahora, ¿verdad? Mis hijos que les encanta eso, y no me lograba arrastrar a mí, pero ellos sí. Cuando uno ve los juegos ya están a un avance de tecnología que el muñeco ya hace exactamente lo que ellos quieren. Entonces, para ellos no hay ningún problema ser Batman, un par de horas, después ya no son Batman, o ser el Hombre Araña, y esos son los que tienen, y tú los ves, y son unos dibujos que parecen que fueran personas en realidad, ¿verdad? Y hacen lo que quieren y todo. Entonces esa transformación que el niño está acostumbrado a hacer, porque el niño juega, hoy voy a ser fulano de tal, hoy voy a ser sultano de tal, y después ya, tranquilo, eso es lo que está pasando ahí. Pero creo que ese es mi punto, porque pues mis sobrinas tienen todos esos juegos y yo he jugado, pero el punto es que uno en esos juegos, uno asume un papel, ¿verdad? Hoy sos no sé quién, sos el muñequito. A mí nunca me había pasado en esto, era yo. Pues sí, pero ese, O sea, no ese sé es el cómo, papel. no sé cómo Pero el yo explicar. es un papel. El yo es el papel. Era el papel más. Y además te puedes hacer como querrás. Pero sí. ¿Alguien ha probado Second Life? No, No. solo Black Ops. Me voy a parar aquí porque... Tengo clase y no puedo ver la escuela. Mandar. Gracias, Irene. Queremos dedicar los últimos como 20 minutos que Víctor nos quiere contar un poquito sobre yo y Javi. Pero Víctor lo conoce más que yo, pero pensamos en hacer una especie de homenaje a Joey por lo que hizo por el país. Es sobrino de Víctor, entonces Víctor nos va a contar algunas anécdotas y sus logros y más con todo nuestro enfoque en entrepreneurship. Creo que es una gran pérdida para Guatemala. Así es que yo sé que es duro, Víctor, pero gracias a Dios. Bueno, sí, tal vez estamos cambiando de engranaje completamente de esto, pero en realidad tal vez una de las razones por las cuales es oportuno que hablara de esta cuestión, bueno, primero por la tragedia que sucedió y la pérdida que tenemos, no solo como familia obviamente, sino que como país, pero porque también irónicamente yo ya le había hablado a Joey que nos
viniera a dar una conferencia a los alumnos dentro de corto plazo. Incluso lo había pensado combinarlo después con un almuerzo, para que él nos hablara también de su forma de proceder en startup companies y cuestiones que es lo que él ha hecho a través de los últimos 30 años. Tal vez un poquito rápido, solo para hacer un poco de antecedentes. Joey obviamente viene de la tercera generación en Guatemala. Su abuelo vino originalmente de Beirut, del Líbano, donde viene mi familia original también. Y él vino aquí prácticamente a aventurarse a encontrar una vida a la edad de 21 años, en aquel entonces. Rápidamente se involucró en lo que era el negocio de textiles, trabajando en Zacapa por 7 años. Después regresó a Guatemala, hizo sociedad con algunas personas y a través de su evolución como persona aquí, como empresario, digamos, comerciante, logró hacer una distribuidora de telas importadas muy prestigiosa, muy amplia, y llegó a ganar mucha clientela por su forma de trabajar. Él tenía un método donde él le daba crédito a la gente, que nadie más les daba crédito, por ejemplo. Es una forma de pensar que le abrió un montón de mercados y la gente siempre se lo agradeció, porque no era